Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos, con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre los cambios de los requisitos de asilo o miedo creíble, la ciudadanía y residencia, así como la I-220A e I-220B, las visas de turismo y la petición familiar I-130. Abogados, la primera pregunta. ¿El gobierno va a endurecer el estándar de miedo creíble en los casos de asilo pendientes? Ok, vemos que bajo la nueva administración de Trump, ellos han impuesto una serie de reglamentos en los cuales últimamente están mucho más estrictos en términos de cómo se van a adjudicar los casos tanto de residencia, ciudadanía y también en los casos de asilo. Recientemente, bajo una opinión del Tribunal Apelativo del BIA que se llama Matter of OYAE del 23 de julio del 2025. Entonces, en esa decisión, básicamente lo que están exponiendo es que las personas que tengan un proceso en el cual estén solicitando una protección bajo la Convención contra la Tortura, pues tienen que proveer información no general, sino que sea individualizada y que esa información tiene que ser información reciente. Anteriormente, pues muchos jueces cuando emitían decisiones y daban este tipo de amparo, pues podían utilizar generalizaciones de ese país específicamente. Entonces, bajo este nuevo caso que acaba de surgir, pues la fiscal general Pam Bondi le emitió a los fiscales y a los jueces un memorando diciendo que ellos tienen que incorporar en cualquier procedimiento en el futuro esta nueva decisión. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues en los casos que estén pendientes en las cortes, pues las personas no se pueden confiar si son casos que ya mucho tiempo que han estado pendientes de una adjudicación por el juez o por inmigración, pues esas personas tienen que actualizar esos expedientes y tratar de conseguir prueba que sea actualizada, más reciente, y tienen que tratar de fortalecer sus casos. Porque en la decisión esta que estamos hablando, que es Matter of OYAE, básicamente lo que están diciendo es que si la persona no tiene un proceso en el cual pueda demostrar que el riesgo fue algo reciente, que fue individualizado o que se mantiene esa persecución o ese problema que tuvo o que pueda demostrar que en realidad tiene base para una protección bajo la Convención contra la Tortura, pues esos casos van a ser denegados. Abogado, ¿esta decisión pudiera marcar el comienzo de la revisión de casos de asilo que ya están aprobados? Bueno, sabemos que bajo esta nueva administración, pues es una regla que acaban de implementar a partir del 20 de agosto del 2025, que la fiscal general Pam Bondi dijo que tienen que regirse los casos de ahora en adelante bajo esta nueva revisión, o sea, bajo esta nueva proceso en el cual las personas tienen que fortalecer sus casos y tienen que probar ese caso como que tienen un daño individualizado, no general. Así es que sabemos que eso va a afectar no solamente los casos ahora, sino casos que llevan pendientes. Para darle un ejemplo, hay casos de personas de nacionalidad venezolana que solicitaron un proceso de asilo afirmativo y están pendientes, llevan 4, 5, 6, hasta 10 años. Entonces, todos esos casos pues tienen que ver que las pruebas estén actualizadas y tienen que tratar de fortalecer sus casos lo mejor posible para que no les vaya, esta nueva decisión del Tribunal Apelativo les vaya a afectar en sus casos. ¿En qué estarían consistiendo las nuevas verificaciones que USCIS va a implantar a las personas que aplican a la ciudadanía? Y si pudiera implementarse estas mismas a los que ya estén solicitando la residencia o permiso de trabajo. Ok, vemos que inmigración ahora ha fortalecido el proceso, el examen de naturalización va a ser mucho más exigente para las personas que quieran hacerse ciudadanos. También vemos que inmigración ahora va a tener un escrutinio mucho más fuerte para determinar las personas que califiquen para hacerse ciudadanos y puedan hacer su proceso de naturalización, como por ejemplo, ellos van a hacer investigaciones, pueden ir al vecindario de las personas, preguntar a vecinos sobre el carácter moral de esa persona, si es una persona que ha tenido problemas anteriormente. Pueden investigar en sus lugares de empleo para determinar si son una persona confiable, que es responsable en su trabajo. Además de eso, ellos pueden también
investigar, como lo hacían anteriormente, sus impuestos. Quieren determinar que la persona ha pagado sus impuestos durante los últimos 5 años, al igual que no ha si ha tenido algún tipo de incidente o problema, procesos criminales o citaciones, por ejemplo, de tránsito. Ellos quieren determinar que esas personas que vayan a solicitar la ciudadanía, pues que sean personas que se acojan tanto a la Constitución, a la forma del gobierno de los Estados Unidos, y que sean personas que no van a tener ningún tipo de problema en el futuro. O sea, son personas que tengan buen carácter moral. Así que vemos que se están fortaleciendo los estándares y los escrutinios para este tipo de solicitud, para la persona hacerse ciudadano en los Estados Unidos. Otra pregunta, abogado. ¿Se debe hacer la petición familiar con un abogado o en inmigración? Y la persona nos dice cuánto tiempo es la espera fuera del país para el perdón I-601A. Ok, si la persona está haciendo una petición familiar bajo la I-130, el formulario que se usa, es aconsejable que la persona trate de conseguir algún tipo de consejo legal o que contrate un abogado. Le explico que últimamente inmigración, ahora en los casos de peticiones familiares, si la persona no tiene ningún tipo si no tiene algún tipo de procedimiento que le permita permanecer en el país, o sea, un proceso legal, pues, y si esa petición es negada, esa persona la van a referir al Tribunal de Inmigración para un proceso de deportación. Así que sí es aconsejable que la persona, dentro de los parámetros que pueda, trate de contratar un abogado y tenga algún tipo de asesoramiento legal. Lo otro es que, perdón, si la persona en la parte de la pregunta es si tiene que hacer un perdón bajo la I-601A y cuánto tiempo tarda. Tendríamos que ver si esa persona acumuló presencia ilegal en el país, y si tiene presencia ilegal, pues entonces sí tendría que hacer un perdón. Una vez aprueben la petición, el perdón I-601A lo hace desde los Estados Unidos, no tiene que salir y hacer el proceso afuera, sino lo hace dentro de Estados Unidos, y una vez está aprobado es que la persona sale a hacer su proceso consular. A los I-220A que todavía no tienen corte, ¿también los van a llamar para hacer las entrevistas de miedo creíble o solo se aplicaron al asilo y no a una petición familiar? Ok, vemos que las personas que tengan un proceso pendiente, pues en algunos casos, si originalmente estuvo en un proceso de expedited removal o en un proceso de remoción expedita, pues puede ser que sí los llamen, si los soltaron originalmente con una I-220A, los llamen para una entrevista de miedo creíble. Eso es lo que hemos estado viendo. En muchos casos lo que están haciendo es que esas personas reciben una carta que le están desestimando su caso de asilo, y los están instando a que hagan o una cita o que se comuniquen con ICE para que le hagan un proceso, o con un oficial para que le hagan el proceso de la entrevista de miedo creíble. ¿Cómo puede una persona con I-220A sin corte revisar la información que hay sobre su entrada y su aplicación del asilo antes de la entrevista de miedo creíble? Bueno, si la persona no tiene la documentación, pues podría solicitar su expediente mediante un FOIA, que en inglés es el Freedom of Information Act, que es que hace una solicitud pidiendo su expediente, y inmigración le puede enviar copia de todo el expediente y todos los documentos que tengan en su caso. Nos preguntan, ¿puedo aplicar a la petición familiar I-130 aunque no esté casada? Sí, le pueden hacer una petición familiar, porque también hay peticiones, por ejemplo, padres ciudadanos americanos pidiendo a sus hijos, pueden ser hijos ciudadanos americanos pidiendo a sus padres. O sea, no necesariamente tiene que ser una petición de esposo o esposa. Otra persona nos dice, tengo I-220A y corte para el 2027. Cuando solicité la residencia, pagué el costo, pero con los nuevos cambios en los pagos de las tarifas para la residencia, ¿tendría que pagar esas nuevas tarifas cuando tenga mi corte? No necesariamente, porque las nuevas tarifas entraron en vigor a partir de, si mal no recuerdo, en julio, a finales de julio, el 20 y algo de julio. Entonces, a partir de esa fecha que se están implementando esas nuevas tarifas. Si usted pagó originalmente la tarifa completa para la residencia, está en corte, no tiene que volver a pagarlo. Otro caso, tengo I-220A y corte. Me han informado que para cambiar de abogado debe enviarse una moción.
¿La debe enviar el nuevo abogado que yo busque o el que hasta ahora me ha estado representando? Ok, normalmente como se hace es que el abogado que usted contrate nuevo debe contactarse con el abogado que estaba anteriormente en el caso, explicarle que usted quiere contratarlo como su nuevo abogado y entonces hay que hacer una moción. En inglés se le llama un motion for substitution of counsel, que es una moción para sustituir el abogado anterior con el nuevo abogado. Eso se presenta delante del juez y si el juez aprueba la moción, entonces ya su nuevo abogado pues la puede presentar la puede representar en el proceso de corte. Un cubano que vino con visa de turismo y excedió su tiempo de estadía legal puede aplicar a la ley de ajuste cubano o que le hagan una petición familiar. Si entró, sí, puede hacer su proceso. Lo único que tiene que tener cuidado, porque ahora están muy exigentes en cuanto a los casos cuando la persona entró y se quedó en el país para determinar que no hubo ningún tipo de fraude, como por ejemplo, si la persona entró con una visa de turista y después entonces se quedó en el país, pues ellos pueden asesorar en términos de ver si la persona cometió fraude, porque al momento de venir a los Estados Unidos y solicitar una visa, ellos quieren ver que la persona no tenía ya preconcebido el quedarse en los Estados Unidos, sino que en realidad fue una visa que venía de turista y después más adelante fue que hubo un cambio en su forma de ver el caso, en su percepción, y entonces es que esa persona decide quedarse en el país. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso porque inmigración ahora en términos de escrutinio, pues ellos están revisando los casos de residencia para determinar si en algún momento hubo fraude o si la persona cuando entra con su visa de turista ya tenía ese pensamiento preconcebido de que se determinaba quedarse en los Estados Unidos. Abogado, si una persona con I-220A y permiso de trabajo que no ha tenido ningún problema es detenida en la corte, ¿esta pudiera ser liberada y qué tendría que hacer? Ok, bueno, eh, vemos que en muchos de los casos las personas cuando llegan a la corte, si tenían un proceso en la corte, por ejemplo, de asilo, y el juez o el fiscal solicita la desestimación del caso, en muchos casos hemos visto que ICE los está esperando cuando salen de la corte. Ahí son detenidos y normalmente son puestos a un proceso de deportación expedita. Si son puestos a un proceso de deportación expedita bajo el nuevo caso de Matter of Q. Lee, pues no tendrían derecho a fianza porque se determina que si fueron procesados bajo la 235, la sección 235 de la ley, pues no tienen derecho a una fianza. Sí podrían hacer un proceso de residencia o de asilo, pero ya serían detenidos. Nos plantean, si mi hermana entra a los Estados Unidos por petición familiar de su hija, ¿tendría algún problema para obtener la residencia? No, porque normalmente cuando la persona tuvo una petición que fue aprobada, por ejemplo, en este caso de su hija, siendo ciudadana americana, esa persona cuando entra al país ya entra con su residencia. Así que no debería tener ningún problema. Mi esposo me hizo una petición familiar y me llegó una notificación que tengo que ir a hacer las huellas. ¿Es esto parte del proceso normal? Sí, vemos que muchas personas que tienen un proceso en corte o tuvieron un proceso anterior con inmigración, las están citando para que se hagan huellas. Y ahora, como parte de la nueva administración, ellos están requiriendo en el 99% de los casos que se haga una entrevista. Entonces, eso lo estamos viendo mucho en casos anteriores en que la persona, por ejemplo, tuvo una orden de deportación, ahora esa persona esté casada y le hacen una petición familiar, pues normalmente los están citando para que vayan a una entrevista a inmigración para determinar cuál es el estatus de la persona y cómo van a adjudicar el caso. Pero en muchos casos, lamentablemente, están deteniendo a las personas en inmigración si esa persona no tiene un estatus legal o si tuvo una orden de deportación anterior. Tengo I-220A con corte y dos niños menores. Me aprobaron la I-130 y ya apliqué para la residencia. ¿Qué debo hacer? Ok, en esos casos, bueno, habría que saber cómo la pidió. Si su esposo es ciudadano americano, tendría que hacer una petición para ella y para cada uno de los niños.
Entonces habría que ver si ella acumuló, por ejemplo, presencia ilegal. Si no acumuló presencia ilegal, pues no tendría que hacer un perdón para hacer un proceso consular. Eh, pero también tiene que determinar si hay que hacer un perdón. Bueno, pues en ese caso ella tendría que decidir si va a continuar con un proceso consular y hacer el perdón o si va a continuar con un proceso de residencia, porque no puede hacer ambas cosas a la misma vez. Abogado, los que aplican a la residencia con I-220B tienen oportunidades de que se la otorguen. Habría que ver cómo determinaron, o sea, las circunstancias del caso específico, pero una de las cosas que hay que mirar es en los cargos, en el NTA, si le marcaron la primera casilla, pues en esos casos inmigración retiene la jurisdicción y hay una posibilidad de que esa persona podría hacer un proceso de residencia si puede demostrar, por ejemplo, que entró con un parol o si tenía alguna vía legal de entrada. Nos preguntan, tengo I-220A y apliqué a mi residencia hace 4 años y no me han dado respuesta. ¿Qué debo hacer? En ese caso, puede tratar de solicitar a través de UCIS, quizás llamar y tratar de ver cuál está en el estatus de su caso. Ahora, si tiene una I-220A, quizás lo mejor que puede hacer es esperar, porque estamos viendo que en algunos casos, pues sí están aprobando las residencias con I-220A, pero no sé si debería hacer algún tipo de investigación en cuanto a su caso. Nos preguntan, mi esposo tenía I-220A sin corte. Aplicó a la residencia y le llegó una carta poniéndolo en corte. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tiene que seguir su proceso en corte, porque hay muchos casos así que originalmente entraron, nunca los pusieron en corte y después llega el momento en que presentan los cargos en el NTA en la corte, entonces ya comienza su proceso en corte. Habría que ver si tiene algún tipo de remedio presentado en la corte, por ejemplo, el asilo o si va a ser la residencia. Tendría que determinar, pero sí tiene que seguir su proceso en corte. Abogado, esas son todas las preguntas del día de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.